Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. El Rey que vino a servir y a dar su vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La última vez que estábamos aquí, vimos juntos una cosa final acerca del reino de los cielos. Aprendimos una gran lección acerca del servicio del cristiano en la parábola del obrero en la viña. Y ahí vamos a continuar. Estamos en capítulo 20, verso 17. Y si por favor se pongan de pie, vamos a leer el pasaje y luego oramos. Mateo 20, comenzando en verso 17. Dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte con él en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los de que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este día cuando Tú nos llamas a congregarnos juntos, Dios. Y aquí estamos, Padre, con el deseo de alabarte, bendecirte en cantos, oración. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministra a tu iglesia aquí, a cada corazón. Enséñanos, Señor. Y deseamos, Padre, a rendirnos a ti. Entonces te pedimos, Dios, que también nos ayudes a quitar las distracciones de la mente, cualquier preocupación, ansiedad. Danos victoria, Señor, danos oídos para oír. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, ¿qué pasaje aquí en verso 17 al 34? Vamos a ver 3 cosas que tenemos que ver y aprender. Los primero, si están tomando notas, y les animo que todos tomen notas, es la profecía de Jesús. Eso lo vemos en versos 17 al 19. La profecía de Jesús. Esta primera sección trata con una profecía de Jesús y tiene que ver con sufrimiento, muerte y resurrección. Wow, ese niño tiene unos pulmones. Wow. Bueno, la profecía de Jesús que estamos viendo aquí, realmente Jesús, Él está prediciendo lo que va a suceder en un poco tiempo. Ya sucedió, pero en este punto en la historia, cuando Él está enseñando que el Mesías, el Cristo, va a sufrir, va a morir y va a resucitar de la muerte. Esta es la tercera vez que Jesús ya dio esta información a sus discípulos. Y hay unas 2 cosas que queremos ver aquí acerca de la profecía de Jesús. Número 1 es el camino al sufrimiento y la muerte. Y algo interesante de esto, un discípulo está en un camino similar. Él estaba en camino a la muerte.
Literalmente, Cristo sufrió y murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, es un camino duro, es un camino que nos lleva a la cruz. Pero los discípulos, nosotros, si tú eres un discípulo, tú igual estás en un camino. Y no es fácil seguir a Jesús, pero el Señor nos quiere dar fuerza para andar, para que no estemos desanimados o cansados en este mundo, para que seamos valientes, llenos del Espíritu Santo, caminando en fe, en obediencia a su palabra, porque tú y yo mismos estamos en este camino, el camino al sufrimiento y a la muerte. Algunos no tengan miedo, no se vayan, quédense. No, yo nunca me inscribí para estar en un camino de sufrimiento. Tranquilos, vamos a ver qué dice la palabra. Verso 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Ahora hay que parar aquí por un momento. Es lo primero que queremos ver, el camino al sufrimiento y la muerte. Y el punto aquí es sencillo. Este camino de sufrimiento, el camino a la muerte, Jesús, Él nos mostró en su muerte. Esto es realmente desear vivir para Él, ser un seguidor, ser cristiano. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pues él va rumbo a la cruz y los discípulos todavía están aprendiendo de eso, del reino de los cielos. ¿Qué es esto de sufrir y muerte? Y Jesús le está enseñando de nuevo con la profecía otra vez. Recuérdense, Jesús fue a la cruz. Esto no fue un accidente que el mundo venció al Hijo del Hombre. No, eso fue planeado desde el principio. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Jesús, Él escogió la cruz en obediencia al Padre. Fue la voluntad de Dios. Y noten algo más acerca de la profecía de Jesús, la predicción del sufrimiento y la muerte. Porque aquí en verso 18, aquí lo dice. Y el Hijo del Hombre, ese es el título del Mesías de Jesús. Eso viene de Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y verso 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces aquí vemos sufrimiento, muerte, resurrección. Eso fue predicho por Jesús y sucedió, se cumplió la profecía, esta profecía específicamente. Y eso lo vamos a ver más en Mateo capítulo 26 y 27, pero yo creo que aquí queremos ver un punto y es sencillo, que la predicción del sufrimiento, esta profecía acerca de la muerte y resurrección, no fue una idea al último momento, como ya lo mencioné, ¿no? Esto fue planeado, ordenado por Dios. La muerte, el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús fue establecido, determinado por Dios antes de la fundación de la creación. Es algo, algunos luchan con esto, ¿verdad? Se enojan con los judíos, se enojan con los romanos, como, eso fue su culpa. Y puede haber conflicto entre raza por esa razón. Pero no, Dios lo determinó para rescatarnos. Esa fue la única manera. Es el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios. De hecho, Pedro en el día de Pentecostés, en su primer sermón, en el día de Pentecostés, noten lo que él dijo. Hechos capítulo 2, verso 23, él nos dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese fue el plan de Dios, la cruz. Sufrimiento, muerte, resurrección, es el plan de Dios. Siempre era el plan de Dios. Que Dios enviará a su Hijo, Jesucristo, a este mundo, nacer a través del hombre, sufrir y morir, y ser resucitado el tercer día. Y eso es glorioso, pronto lo vamos a celebrar el mes que viene. Pero ¿por qué? ¿Por qué este camino al sufrimiento y la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este camino? Bueno, porque Jesús ya va rumbo a Jerusalén. Entonces Él está preparándolos. E igualmente nos prepara a nosotros. Porque ellos ya subiendo a Jerusalén fue un momento en la historia significante. Porque ya están en sus últimos días en la tierra. Su ministerio ya en la tierra viene un poco tiempo a su final. Ellos iban rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Y Jesucristo iba a cumplir el último Pascua. Es un estudio muy interesante que la fiesta o el festival de la Pascua, todo está apuntando a Jesucristo, su crucifixión específicamente, su muerte. Entonces Jesús, Él cumplió la profecía en la Pascua, porque en la Pascua tomaban un cordero y lo sacrificaban, ¿ves? Y Él fue crucificado en el día de Pascua. No fue coincidencia, fue planeado perfectamente por Jesús. Entonces habla esto de Jesús. De hecho, Pablo nos dice en 1 Corintios 5:7 que Jesucristo, Él es la Pascua. ¿Cómo dice? Porque nuestro Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, por eso es importante este camino de la muerte y sufrimiento. Es importante porque vemos la cruz y ahí tenemos perdón. En la cruz encontramos salvación y esperanza. Entonces es significante. Jesús fue el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de la tierra. Cuando Juan estaba mirando arriba a la gloria del cielo en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado. Entonces, familia, iglesia, ese es el plan de Dios y su propósito desde el principio del tiempo, que Él iba a enviar a su Hijo para morir por nosotros. ¡Qué amor! Para que nuestros pecados podrían ser perdonados. Entonces hay perdón en Jesucristo. Y ahora regresando a Mateo 20, hay que ver otra cosa. Dijimos que son 3 cosas, vimos la profecía de Jesús. Ahora fíjense, la pregunta para Jesús. Esto lo vemos en el verso 20 al verso 24. Hay una pregunta acerca del reino de los cielos que se hace aquí. Y en esta pregunta podemos ver 3 cosas. Primeramente, revela el orgullo. El orgullo. La revelación del orgullo. ¿Hay orgullosos aquí el día de hoy? Nadie quiere alzar la mano. Pues aquí se reveló en los discípulos. Entonces todos somos discípulos. Hay que ser abierto a ver lo que el Señor nos habla a nosotros. Porque en ellos se reveló orgullo. Noten verso 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Eso sería Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, hijos de trueno. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu trono se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora Jesús les acaba de decirles, les dio la profecía acerca de sufrimiento, muerte y resurrección, y ellos están interesados en algo totalmente más. Es sufrimiento, muerte, resurrección, y ellos están pensando en sí mismos. Algo está mal en sus corazones aquí. Y fue la mamá, la madre de estos 2 hijos, de Santiago y de Juan. Ella se acercó y sabemos por Marcos capítulo 10 que también los hijos están involucrados en esto. Es posible, algunos le echan la culpa a la mamá, pero yo creo que los hijos tenían algo que ver con esto. Oye, mamá, ¿me haces un favor? Pregúntale a Jesús esto. Oh, claro, hijo, no te preocupes, yo lo voy a preguntarles. Entonces ellos van, ella se acercó a Jesús, todos están ahí, y esta revelación que vemos aquí es su orgullo, su corazón no estaba bien. Y Jesús ya trató con esto varias veces a sus discípulos. Mira, vamos a Mateo 16 por un momento, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y no estoy seguro que los discípulos no estaban escuchando bien la primera vez o simplemente no lo captaron, no lo recibieron. Yo creo que no lo recibieron o no lo entendieron muy bien acerca del sufrimiento del rey, de la muerte, de su resurrección. Pero cualquiera sea la razón, es por orgullo. Cualquiera sea la razón. El orgullo en queriendo elevar tu lugar, ¿ves? De tu posición. Yo quiero esta posición en el reino. Habla de poder, autoridad, y el orgullo lo desea. ¿Ves? Naturalmente somos orgullosos.
y queremos ese conocimiento, tener un lugar donde yo tenga autoridad sobre otros. Y ellos quieren esto, uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda, en el reino de los cielos. Pero fíjense, en verso 24 de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ves? No elevarse, sino negarse. Y dice, y tome su cruz. Estoy hablando de sufrimiento y muerte. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora vamos a capítulo 18, Mateo capítulo 18, verso 1. Mateo 18, verso 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, wow, otra vez Jesús, varias veces les habló acerca de la necesidad de humildad. Sé humilde, es la lección aquí. Sé humilde, negarse a ti, negarse mismo. No buscas elevarte. No, el reino de los cielos es negarte, no buscar posición. El mundo es lo contrario. En el mundo, sí, no, avanza, tienes que avanzar. Que otros reconozcan tú mismo quién eres. Entonces nosotros, no, tú no debes hacer esto. No busquen eso. Y algo interesante es que Jesús ya les dio una promesa grande, que ustedes van a tener una posición muy grande, prominente, importante. Sí, eso ya lo vimos en Mateo 19, verso 28. Mateo 19, verso 28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración o durante el reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Entonces, wow, Jesús ya les dio una promesa. Ustedes ya tienen un lugar porque me van a seguir. Han dejado todo. Pero fíjense, ellos todavía están buscando posición como no era suficiente. No era suficiente. Y eso es el orgullo. Nunca es suficiente. Te ofrecen esto, no, yo quiero más. Yo merezco más. Y para eso aparece que para ellos no era suficiente. No están satisfechos con lo que van a recibir en el futuro. Quieren una posición más alto. Un lugar más alto. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo dice, yo necesito más. El orgullo dice, yo merezco más. Eso es lo que pasa. Y pónganse a pensar si eso es tu actitud. Porque a veces luchamos, no soy orgulloso, pero ese es el resultado. Quiero más, merezco más, no estoy contento en quién soy, dónde estoy. ¿Ves? No están viendo que, mira, yo puedo hacer más, no me están observando bien. Yo merezco algo más y no estoy contento. Eso es orgullo. Porque yo debo estar contento en Cristo. Contento en Cristo. ¿Estás contento en Cristo realmente? Amén. Ya ves, iglesia, yo creo que últimamente este es el problema. Es que tal vez en otras iglesias luchan más con esto. No en Calvary, ¿verdad? Aquí no hay orgullosos. Pero yo sé, es falta de ser contento. Y debemos preguntar, ¿por qué no estoy contento? Si tú eres un hijo de Dios, tú has nacido de nuevo, tienes la esperanza del cielo, tienes la esperanza que tus pecados son perdonados, porque en fe has recibido a Jesús y estás caminando con Él, estás obedeciéndolo, ¿verdad? Eso es, ¿por qué necesitamos más? Se siente que necesitamos más porque estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído hay presión que tú sigues esa corriente del mundo. Y por eso no estamos contentos. Y por eso es muy importante, deja que el Señor ministre tu corazón si tú luchas con esto. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, verso 11, he aprendido a contentarme
Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender a estar contentos, cualquiera sea mi situación. Tenemos que aprender esto, cualquiera sea tu situación, humillado o con mucho, ¿verdad? Con poquito o con abundancia. Y yo creo que por el orgullo no estamos satisfechos, no estamos contentos con lo que Dios nos dio. Dios te dio, pero quieres más. Eso es orgullo, ¿verdad? Y sabemos que Dios, Él da y Él quita. Y estamos inquietos. Debemos estar contentos sea lo que sea, si Él te da más o te quita. Porque todo es del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que sus hijos caminen con eso. Que todo es de Él. Entonces nada es tuyo realmente. Entonces hay que detener las cosas con manos abiertas. El orgullo lo detiene. Esto es mío, yo trabajé duro para esto, pero no es así. Yo recibí todo por gracia. Eso ya lo hemos visto un poco las semanas pasadas. Y tenemos que estar en ese lugar. Dios nos quiere llevar a ese lugar. Sean contentos con mi hijo. Y deja que Él determine si te va a dar o te va a quitar. Deja que Él determine eso. Tú no lo busques. Salmo 21:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Todo es de Él. En 1 Corintios 6:19-20, la Biblia dice que tú mismo ni eres de ti. Él es tu dueño. Él te compró, tu mismo cuerpo. Fuiste comprado con un precio. Entonces tú ya perteneces a Dios. Pero por una razón creemos que todo es de nosotros, ¿verdad? Si ya lo pierdo, pues no, esto no está bien y me molesto. El mundo roba mi contentimiento. Y mucho es por materialismo, mucho. Ya no tienes como antes y entra la ansiedad. ¿Por qué estás ansioso si Dios permitió que se te quita esto? Realmente eso nos prueba la fe. ¿Realmente crees? ¿Realmente crees lo que crees? ¿Tú crees lo que dice la Biblia? Porque dice la Biblia que todo es de Él. Todo. Pero a veces pensamos que es de nosotros y por eso hay molesto. ¿Ves? Eso es humildad. El orgullo es lo opuesto. Y hay que orar, que Dios nos dé un corazón así, de no estar molestos cuando estamos en tiempo. Como Pablo, hay tiempos que pues, estamos humillados y hay tiempo de abundancia. Sean contentos en cualquier sea la situación. El orgullo dice que no es suficiente. Quiero más, merezco más. Ahora, regresando a Mateo 20, hay que ver otra cosa acerca de la pregunta aquí. Número 1 fue la revelación del orgullo. Pero número 2, vemos la revelación del sufrimiento. Noten en verso 22, dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, la copa aquí y el bautismo se refiere al sufrimiento y muerte. Entonces es algo duro de escuchar. La copa y el bautismo es algo muy pesado, es muerte y sufrimiento. La copa del dolor, la copa del sufrimiento, se refiere a lo que Jesús recibió. Él lo tomó, Él bebió de la copa y Él fue bautizado. El bautismo es un símbolo de muerte. Cuando somos bautizados, vamos abajo del agua, significa muerte. Y salimos nuevos, una nueva criatura en Cristo, salvos por gracia a través de fe en Jesús. Entonces eso es lo que es necesario. La copa y el bautismo habla de sufrimiento. Y Jesús les preguntó, ¿ustedes pueden recibir esto? ¿Pueden recibir esta copa? ¿Pueden recibir este bautismo? Todo el sufrimiento, las pruebas, tribulaciones, ¿ustedes pueden recibir esto? Porque de acuerdo de verso 22, ellos dijeron, podemos. Podemos. Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seráis bautizados.
En otras palabras, está diciendo Jesús que sí, van a sufrir ustedes. Sí van a sufrir. El camino en que yo estoy a la cruz, ustedes también me están siguiendo. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y eso es un hecho. Los dos, Santiago y Juan, los dos experimentaron este dolor. Sabemos, Santiago, en Hechos capítulo 12, verso 2, dice que él murió por la espada. Y Herodes, un rey malvado, cuando él vio que estaba contento el pueblo, arrestó a Pedro. Entonces, esto va a pasar. El mundo viene contra la iglesia, contra los discípulos. Entonces, eso va a pasar. Juan, en acuerdo con Apocalipsis 1:9, él fue exiliado a una isla, Patmos, solo. Entonces, sí, es duro el camino. Es el camino de sufrimiento y dolor. Por eso Jesús ya nos ha dicho que contemos el costo. Hay un costo ser un discípulo. Pero Dios en su amor y en su gracia lo extiende. Es la mejor decisión, es el mejor camino. Porque en ese camino duro puedes experimentar paz y gozo. Pase lo que pase, viene un futuro difícil. Y Dios dice, vengan a mi hijo, manténganse, permanezcan en él. Jesús les dijo, verso 23, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ves? Eso se encarga Dios, posición, ¿verdad? ¿Quién va a estar dónde? No se preocupen de esto. Dios, Él pone a quien Él quiere poner en un lugar. Recuérdense, el Espíritu es el que da dones y Dios, Él pone a las personas donde Él quiere ponerlos. Es algo de Él, es asunto de Él. Y tenemos que entenderlo. Él levanta a unos y también quita a otros. Y yo creo que el punto es sencillo. Aquí tratando con la revelación de sufrimiento. Y Jesús directamente les dice, van a sufrir, van a experimentar tribulación, va a haber persecución y últimamente muerte. Y yo creo que para nosotros el punto es también sencillo. Si nos llamamos cristianos, discípulos, seguidor de Jesús, tú también, yo también, vamos a sufrir. Vamos a sufrir dolor, van a sufrir pruebas y tribulaciones, van a experimentar persecuciones como creyentes en Jesucristo. Eso es la verdad. Muchos evitan hablar de esto, pero tenemos que ser fiel con la palabra. No podemos esconder esta verdad del mundo. La cruz es duro porque tenemos que negar la carne y la carne no le gusta lo que ofrece el mundo. Pero nos lleva a la muerte, ¿ves? Este camino nos lleva a la vida. Hay que nunca olvidar de esto, de la esperanza y la gracia de Dios, las bendiciones en Cristo. La Biblia es muy claro y tal vez no es el mensaje que muchos no esperaban escuchar en un domingo. No sé si eres nuevo aquí. Oye, ¿de qué están hablando? Aquí es duro. No, yo quiero encontrar otra iglesia. Aquí solo hablan de sufrimiento y muerte. No, es la palabra de Dios. Eso no es mi opinión. Créeme, si era mi opción, hay que hacer un camino fácil, ¿qué no? No es así. La cruz significa dolor. De hecho, es una promesa esto, porque en Juan 16:33, noten lo que dijo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces descansen en Él. No se puede escapar. Eres un discípulo, no puedes escapar de este camino. Pero tengan paz porque Él ya venció el mundo y tú vas a caminar en esa victoria. Es una promesa y se lo dio a ti y se lo dio a mí. Dios dio esta promesa a su iglesia. Entonces eso no debe ser algo raro. ¿Por qué yo estoy sufriendo tanto? Cristianos, que no sea una sorpresa para ti. Noten lo que dice 1 de Pedro 4:12. Eso es normal, porque mira, fíjense, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sean sorprendidos si esto, o no lo llaman que es algo raro, que te está pasando esto. No es raro. Estás en una prueba, pues
Manténgate tus ojos en Cristo. Eso no es una sorpresa. No escuches al enemigo, que él te va a mentir. Porque viene prueba y tu carne no le gusta, hay tribulación. La tendencia es, no, mejor vámonos de este camino. Es una mentira, es un engaño. Y muchos van por eso. Siguen su emoción, siguen su carne y escuchan las mentiras del mundo. Cuando Jesús dice, no sean sorprendidos, iglesia, amados, ¿ves? Cómo Dios nos ama. No escuchen esas voces, las mentiras. No vayan por el corriente del mundo. No es raro no para nosotros. Jesús lo dijo muy claro. Y noten algo. Yo quiero vivir de una manera, como vimos en el retiro de varones. Hablamos de la vida de Daniel y aprendimos mucho. Yo quiero ser un hombre sin concesiones. El momento que yo hago esa decisión, vienen pruebas. Solo en quererlo. Porque fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren, fíjense, quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Cuántos tienen este verso en su refri? ¿O en su coche? ¿Por qué no? Porque esa es la verdad y es duro. Ese es el camino de sufrimiento y muerte. Yo quiero vivir para Cristo, yo quiero vivir para su gloria. Eso es lo que pasa. Pero tengan paz. Y noten, es un deseo. Eso va a pasar. Y yo creo que muchos aquí tienen ese deseo. Amén. Quiero que noten algo más acerca de la pregunta de Jesús. El recibimiento de los discípulos. Mira cómo se molestaron. El recibimiento de los discípulos. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, entonces, cuando escucharon de Santiago y de Juan queriendo esta posición, ¿verdad? Cuando escucharon esto, se enojaron contra los dos hermanos. Tal vez se enojaron porque ellos no pensaron de esa idea primero. Les ganaron a estos dos. Nos ganaron. Pero fíjense, regresaron al mismo argumento. ¿Quién va a ser el más grande? Ellos ya lucharon con esto. En Marcos capítulo 9, verso 34, y entonces Jesús los enseñó a ellos y nos ha enseñado a nosotros acerca de la humildad. Varias veces. Y eso no va a ser la última vez que están discutiendo quién es grande, quién va a ser una posición más grande. Porque en Lucas capítulo 22, durante la última cena, horas antes que Jesús fue arrestado, en Lucas 22, verso 24, comenzaron de nuevo a discutir quién va a ser el más grande, luchando por esa posición. Entonces es un asunto muy grande. Esto ya sucedió en el pasado, lo estamos viendo aquí y va a pasar otra vez. Entonces es una gran cosa. Y eso es una gran cosa en nosotros. El orgullo, luchamos con esto, hermanos. Y por eso se requiere la humildad. Primero para reconocerlo. Porque el orgullo nos puede hacer ciegos. Y yo no soy esto, pero descubrimos que sí. Buscamos posición. Buscamos tener recognición. Y eso es muy peligroso. Entonces es un tema muy grande. Ellos están buscando, pues escógeme a mí, Señor. Tú sabes, tú me conoces, yo lo merezco. Yo he trabajado duro para esto. Yo he contado el costo, yo he dado todo. Úsame a mí, ponme a tu mano derecha. Y así se encuentra también en la iglesia. ¿Verdad? Yo soy más humilde que él. O quién sabe qué. No, yo gradué de esta universidad. ¿Por qué él está ahí enseñando? ¿Por qué lo escogieron a él? Y así el hombre lucha y está buscando dónde yo puedo subir. En la iglesia. Pero no, eso no debe ser en la iglesia. Porque Dios es el que hace esto. Dios es el que pone las personas. Pero en acerca del reino, fíjense que es algo que el Padre lo hace. ¿Ves? ¿Quién está en la mano derecha e izquierda? Dios lo sabe. Él es el que va a poner las personas. Y tú y yo debemos descansar en esto. Es una obra del Espíritu. Pero el problema es nuestra carne. La carne es un estorbo y quiere
buscar, manipular su manera, ¿verdad? Me acerco con él para ganar esa posición. Le digo esto a él para que tenga favor conmigo. Cuidado, eso es orgullo. Es orgullo. Comenzamos a elevar a nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Cuando buscamos eso. Y tú sabes cuando lo haces. ¿Ves? El hombre a veces no lo sabe. Pero Dios lo sabe. Eso es algo del corazón. Dios ve el corazón. Quiero que vean algo. En Salmo 75:7, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Ves? Dios lo hace. ¿Ves? No tienen que meterse en esto. Ese es negocio de Dios. Dios va a humillar, Él va a levantar. Es Dios. Entonces no tenemos que luchar. Si tú vas a luchar por posición, vas a estar muy cansado. Porque puedes ir contra. Digo, no, y Dios, hijo, tranquilo. Tal vez todavía no es tu tiempo. Entonces hay que estar tranquilos, esperar en Él. Porque la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Ahora estás luchando para ganar una posición o un lugar, no sé. Y ahora Dios te resiste. También, yo creo que también puede resistir a sus hijos. ¿Verdad? Hijo orgulloso, siéntate. Es como en tu time out. Yo te amo, pero tu corazón está muy mal. No me vas a escuchar. Entonces ahora estamos luchando, inquietos, porque tu carne quiere. Ahora estás peleando ahora sientes que Dios te está resistiendo. Y te puedes molestar más. Entonces es un lugar muy peligroso. No estás contento y ahora sientes que la resistencia de Dios, muy peligroso. Y si tú te encuentras en ese lugar, tienes esperanza porque nos arrepentimos y Dios nos recibe. Perdóname, Señor, por ese orgullo, por buscando, manipulando las cosas. Porque yo no quiero que Dios me resiste. Yo quiero recibir gracia y Él da gracia al humilde. Entonces eso es necesario, humíllense delante del Señor. Mira, fíjense, en Mateo 20, regresando a Mateo 20, vemos algo más. Ya vimos la profecía de Jesús, la pregunta para Jesús y número 3, la enseñanza de Jesús. Y estamos llegando a la enseñanza principal aquí. La enseñanza de Jesús. Y aquí vamos a ver 3 cosas. En versos 25 al 28. Número 1, el poder de los gentiles. O, en otras palabras, el sistema del mundo. ¿Cómo el mundo trabaja posiciones y autoridad? Fíjense, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? No está hablando del poder de los gentiles. Está hablando de reyes, de gobernantes, personas en autoridad en el mundo. Y a ellos les gusta el poder. Les gusta poder controlar y dominar a otros. ¿Cómo se llama? Vladimir Putin. Es un ejemplo clásico. Ese país quiero que se rinde a mi poder. Quiero regresar a mi reino. Lo que perdieron mis padres, yo quiero restablecer mi reino. Eso es orgullo. Eso es normal para el hombre natural. Vaya, y hay algunos que lo aplauden. Sí, toma lo que es tuyo. Merece al Soviet Union. Pero ahora hay que llevarlo a lo más personal. También nosotros podemos luchar por cosas que perdimos. Ahorita van a ver, voy a tomar mi venganza. Van a ver que esto sí es mío. Y eso es orgullo. Y fíjense, tristemente, los 2 discípulos querían algo más, ¿verdad? Querían una posición diferente que los demás. Ponme ahí, Señor, ponme acá. Y tenemos que tener cuidado. Porque también en la iglesia entra este tipo de actitud. Pastores, líderes, queriendo esta posición. Y muchos lo hacen y no debe ser, pero el hombre tratando de hacer la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y la gente busca al pastor. ¿Qué hago, pastor? Y el pastor le gusta. Oh, tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto. Y a él está controlando toda la vida de todos. No. Cuidado con eso. Tienes que buscar dirección a Dios, a Jesús y su palabra. Yo puedo dar consejo, pero no dependen en el hombre. Tienen que buscar al Señor.
Y algunos buscan la posición porque, ok, aquí la gente me va a servir a mí. Todo el mundo. A ver qué puedo recibir de este grupo. Eso es muy triste. Eso no debe ser en la iglesia. Y hay abuso. Cuidado. No solo pastores y líderes, ancianos, siervos, pero cada uno aquí. Eres un discípulo, cuidado. Porque eso también tú puedes tener una autoridad en tu trabajo. Entonces, cuidado. Hay que ser un ejemplo. Hay que reflejar el corazón de Dios. No como los gentiles, que a ellos les gusta enseñar sobre otros. Que no sea eso en nosotros. Que nadie aquí, si tú eres cristiano, que tú no reflejas este tipo de persona. Que le gusta su autoridad y abusa y eres un jefe duro. Si la gente te conoce así en tu trabajo, arrepiéntete, porque debemos ser luz. No debemos dar este ejemplo, debemos dar el ejemplo de Jesucristo. Mira, fíjense, la segunda parte aquí, la predicación a los discípulos. Y es para nosotros, lo recibimos. Verso 26, mas entre vosotros no será así. Porque somos la iglesia. Él ya nos separó. Él ya nos rescató, ¿verdad? Nos sacó de las tinieblas. Y por eso no debe ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, la palabra aquí, siervo, servidor, es donde agarramos la palabra ministro. Y a algunos les gusta esta palabra. Es un título bonito. Yo quiero ser ministro. Yo quiero que otros me sirvan a mí. Yo quiero ponerme un traje. Yo quiero un pelo así grande. Pero ¿saben qué? También hay una mala interpretación aquí, porque algunos ven esto, ser un ministro, tienen la idea de que, sí, sírveme a mí, dame a mí, yo quiero avanzar. Yo estoy preocupado en lo que yo voy a recibir, y eso es muy peligroso. Pero fíjense, un siervo, Jesús nos enseña cómo es un siervo. Y fíjense, los siervos deben servir a otros. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y yo creo que el punto aquí es muy sencillo para nosotros. Si quieres ser grande, sé un siervo. Si quieres ser grande, sé un siervo. Sirve a otros. No digas, no, pues tú no sabes quién soy. Yo soy doctor. Tú me sirves a mí. No. En el reino de los cielos no es así. Así no es en la iglesia. Así no es en el reino. Eres siervo. Yo estoy aquí para servir a otros. Ayudar a otros. Si quieres ser primero, ser un siervo. Ser un esclavo de Jesús. Mira, quiero que vean conmigo en Primera de Pedro. Vamos ahí todos. Primera de Pedro, capítulo 5. Sabemos que Santiago y Juan pues querían esta autoridad. Querían disfrutar de este poder, esta posición. Querían ser servidos. No querían servir. No querían servir. Quieren que otros sirven a ellos. Entonces quiero que vean esto. Tú y yo debemos ser diferente. Diferente. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ves? Ese es el punto para nosotros. Sean siervos, sean un ejemplo. Sea un siervo, sea un ejemplo. Debemos ser ejemplos para otros nosotros. Especialmente hablando a liderazgo. Cada uno aquí, esa es la verdad, cada uno aquí es un ejemplo a otra persona, ¿a qué no? La cuestión es qué tipo de ejemplo estamos dando. ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando nosotros? Estamos mostrando el ejemplo, pues aquí estoy, sírveme a mí, a ver qué yo puedo recibir. ¿Qué va a ser el beneficio para mí hoy?
o aquí, en este lugar. ¿Qué es el ejemplo? O estamos dando el ejemplo de Jesucristo como un servidor de todos, dando, un siervo. ¿Qué tipo de ejemplo estamos mostrando a nosotros? Buena pregunta al día de hoy de meditarlo. Ahora, regresando aquí a Mateo 20, vemos una tercera cosa acerca de la enseñanza de Jesús. Vemos el modelo de Jesús, el modelo de Jesús. Él nos dejó un modelo a seguir. Fíjense el verso 28. Muchos saben este verso, es un verso muy conocido. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este es el modelo que debemos seguir, hermanos. Y eso requiere humildad. Este modelo es muy claro, ¿ves? No se puede evitar la enseñanza de Jesús. La predicación y enseñanza para los discípulos es muy claro aquí. Es muy claro. Él no vino para ser servido, pero para servir. Ahora, yo creo que sería fácil aceptar que Jesús venga y nos dice, sírveme a mí. Eso sería, yo le iba a decir, ok, no problema, Señor. Tú me has perdonado, tú me has dado vida eterna, yo te sirvo a ti. Pero Él no pidió. Él no pidió esto. Él lo merece porque es Dios. Pero Él no lo demanda, ¿ves? Entonces tú y yo no debemos demandar nada de nadie. Y a veces ahí luchamos mucho y nos frustramos en cambios en otros o nosotros mismos. Pero fíjense, en Filipenses 2, vamos ahí por un momento. En Filipenses 2, aquí tú y yo vamos a ver que Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de ser siervo. En Filipenses 2:3 se los voy a leer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué ejemplo nos dio aquí Jesús? Eso es para tú y yo, para nosotros. Hay que seguir este ejemplo. Niéguense a sí mismos, pongan a otros primero y sirven a otros. Sirven a otros. No queriendo que otros nos sirvan a nosotros. Recuérdense en el cuarto, en Juan capítulo 13, ya en los últimos días de Jesús, antes de la cruz, Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Otra vez, dándonos otro ejemplo. Yo vine aquí para servirlos. Y nosotros debemos seguir en ese camino. Hay que servir a otros. Imagínense, el creador del universo lavando los pies de su creación. Eso es nuestro Dios, es bueno. Y Jesús dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagas. Ahora, ese es el espíritu de humildad, de un siervo. Quiero servirte, no por ganancia, no hay otro motivo. Y eso ahí tenemos que cuidado, el motivo. ¿Por qué lo hago? ¿Es por una posición? Es orgullo. O lo hago simplemente por el amor. Yo estoy tan agradecido con la vida que Cristo me ha dado. Yo voy a servirlo por el resto de mi vida. Ese es el ejemplo. Y eso no se encontró en estos dos discípulos. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo es nuestro ejemplo, deberemos seguir en sus pisadas. Muchas veces la Biblia nos dice, siguen el ejemplo de Jesús. Ese es el patrón, el modelo. Y noten algo más. No solo vino a servir, pero aquí dice que también Él dio. Fíjense el final del verso 28, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo? Te quiere servir, te quiere dar de ti mismo. Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Pensando en otros, ¿ves? Pensando en otros. La palabra aquí, rescate, solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Rescate. Y solo se usa por Jesús. Aquí en Mateo
Y otra vez en Marcos capítulo 10, pero es la cuenta paralelo. Nos quiere decir que solo realmente se usa una vez. Es significante. Es significante. ¿Qué significa esta palabra rescate? Un precio que es pagado. Pónganse de pensar de esto. Jesús vino a pagar un precio. Fue a la cruz. Estamos hablando del sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces eso es lo que significa la cruz. Él pagó un precio. Lo pagó. Y lo pagó para nuestro beneficio. ¿Ves? Él dio para el rescate por muchos. ¿Cuántos son unos de los muchos aquí? Amén. Gloria a Dios. Jesús pagó el precio, te compró. Eras un esclavo del pecado. Y yo pago su deuda por tu fe, ¿ves? Requiere fe. Ese Dios lo ofrece a todo el mundo. El que se humilla y cree en el Hijo tendrá esta vida eterna. Eso es lo que Él hizo en la cruz, dio su sangre por ti y por mí, y así Él nos compró. Noten Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Así es como Él nos compró. Así es como nos rescató. Primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el cordero que fue inmolado por nosotros. Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Es digno de honrar y alabar lo que Él hizo. Él hizo lo que tú y yo no pudimos hacer. No hay nadie aquí que podía pagar esto. Nadie. Es imposible que el hombre se salva. Por eso Dios en su misericordia dio a su Hijo para rescatarnos, salvarnos. Hay un himno antiguo que me encanta. Los voy a traducirlo. Es Jesús, todo lo pagó. A Él todo lo debo. El pecado había dejado una mancha, pero Jesús lo lavó como blanco como la nieve. ¿Sí reconocen ese himno? Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Para que vean el original, ¿ok? Y sí, el Señor en su enseñanza, la enseñanza de Jesús, es para nosotros. Los 12 lo recibieron hace unos 2000 años. Ahora aquí estamos nosotros. Y el humilde lo ha recibido. Yo creo que el Espíritu Santo ha tocado muchos corazones. Y Él está tratando porque luchamos con el orgullo. Y como mencioné, sean sensibles al Espíritu. Y Dios te anima, manténganse en este camino. Es doloroso, hay sufrimiento, pero créeme, no hay nada mejor. No hay nada mejor decisión de decir, Señor, yo te voy a seguir. El mundo busca esta paz y no lo encuentra, pero la iglesia ya lo encontramos en Cristo. Y le damos la gloria a Dios porque Él pagó el precio que yo no pude pagar. Él lo hizo. Yo doy mi vida por ellos. Y lo hemos recibido por fe. Entonces yo creo que sería bueno orar. Y mientras termino en oración, tú también, ahí en tu mente, en tu corazón, rinde cuentas con tu Creador, con tu Dios. Y dale gracias, porque viendo este estudio y estudiando, wow, veo, man, Dios, eres bueno. Porque me imagino cómo los discípulos cómo se enojaron. Yo posiblemente iba a estar con ellos enojados. Mira estos dos, Señor, túmbalos. Nos molestamos por cosas que no debemos estar contentos. Y el Señor ministró a mi corazón. Sea contento, Danny, tranquilo. Y confío que el Señor también ministró a tu corazón. Vamos a orar.